Hola amigos y hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Hoy quiero compartir nuevamente un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón con ustedes y es mi deseo y oración que pueda ser de edificación espiritual para ustedes. Yo lo he titulado Las acechanzas de Satanás. En el capítulo 6 del libro de Efesios, a partir del versículo 10, dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchas veces nosotros hablamos acerca del poder de la oración, acerca de la necesidad que como cristianos tenemos de leer la Biblia y meditar en ella, y realmente eso es trascendental, es una parte medular en nuestra vida cristiana. Pero yo hoy quisiera hablar un poquito acerca de las estrategias y las acechanzas de este enemigo que es tan real, tan cierto en nuestra vida como nuestra propia existencia. Satanás es un enemigo de Dios y nosotros estamos envueltos en una batalla, en el conflicto de los siglos, en la guerra que el diablo le ha declarado a Satanás por envidia, por odio, por celos. Y acá el apóstol Pablo dice que nosotros no tenemos guerra, una batalla contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes, contra legiones espirituales. Es increíble la batalla en la cual estamos envueltos, pero muchas veces nosotros la ignoramos o muchas veces somos indiferentes a ella porque no vemos a Satanás como un enemigo visible que está allí en contra de nosotros. Sin embargo, eso no significa que su presencia y sus acciones no sean reales en nuestra vida para destruirnos y desviarnos del Señor. El apóstol dice acá que nosotros debemos de vestirnos de la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. En el libro de Ezequiel, el capítulo 28, se describe a Satanás como un ángel de luz, un querubín protector que era precioso, perfecto en todos sus caminos, lleno de gloria, exaltado. Pero se encontró en él iniquidad. El diablo cayó en pecado porque se llenó de celos, se llenó de envidia contra Dios y quiso ser como él. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. A eso se le llama en la Biblia el misterio de la iniquidad. Cómo en un mundo perfecto, lleno de armonía, donde Dios había creado perfectas todas las cosas, se originó estos sentimientos negativos en el corazón del diablo. Y él los albergó y le dio lugar y no lo desechó y se convirtió así en el enemigo de Dios. Ese mismo capítulo de Ezequiel, el capítulo 28, dice: fuiste lleno de iniquidad porque fuiste lleno de tus contrataciones y pecaste. ¿A qué se refiere esto? Satanás empezó a difamar el nombre y el carácter de Dios y quiso atribuir sus propias características a Dios y describió a Dios como un ser egoísta, ególatra, con un ego enorme, que creó criaturas solamente para que lo adoraran, como un ser dictador que oprime a sus criaturas. Todo lo que los principios de su reino y de su administración se los quería achacar a Dios. Así trabaja el enemigo. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. También en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, dice que hubo una guerra en el cielo. Luchaban Miguel y sus ángeles contra el Satanás, el dragón y sus ángeles. Miguel es el nombre que Cristo adquiere al momento de la batalla, de ser un líder de los ángeles, el arcángel Miguel, el que dirige a los ángeles. Luchaba contra Satanás, una guerra ideológica, y se comprobó que el diablo estaba equivocado en sus principios y fue echado del cielo. No hubo lugar para él. Y tristemente vino acá a la tierra y decidió tentar y engañar a nuestros primeros padres. En el Antiguo Testamento se menciona muy pocas veces a Satanás. Se lo menciona en el libro de Crónicas, el capítulo 21, primer libro de Crónicas, capítulo 21, el versículo 1, dice: Satanás se levantó contra Israel e indujo a David a censar al pueblo. También se lo menciona en el libro de Job, cuando está hablando en el cielo en contra de Job y trae dolor y sufrimiento a Job. También en el libro de Salmos y en Zacarías se lo menciona como el acusador de nuestros hermanos. Luego en el Nuevo Testamento también hay muchos pasajes donde se menciona a Satanás, que es padre de mentira, que él viene para destruir, matar y robar, que nos engaña, que trae sufrimiento. El diablo trabaja así. Vino a esta tierra para hacernos
enemigos de Dios, para separarnos de Dios, porque el diablo no soporta que solamente él esté perdido, quiere hacer que todos se pierdan, la mayor cantidad de personas, y además él siente un odio profundo contra Dios y la manera de ocasionarle dolor a Dios es destruyendo nuestra vida. Así que vino a tentar a nuestros primeros padres. Y él usa algunas estrategias para tentarnos. En el libro de San Juan, el capítulo 8, versículo 44, dice que Satanás es padre de mentira. Quiero leérselos. San Juan, capítulo 8, versículos 44, dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Se menciona acá un par de características del diablo. Es mentiroso y padre de mentira, y también es un homicida que viene para matar, para destruir y robar. Así describió Jesús la misión del diablo. Él viene para matar, para destruir, para robar, robarnos la paz, el gozo, la felicidad, para destruir nuestra vida y finalmente para quitarnos la vida eterna. Esas son las acciones del enemigo. Pero ¿cómo trabaja? ¿Cómo se acerca a nosotros? En primer lugar, el diablo trata de separarnos de Dios. La primera acción que el diablo quiere hacer es separarnos de Dios, alejarnos de Dios. Y eso lo logra cuando nosotros descuidamos nuestra vida de oración, nuestra vida de devoción. Eso lo logra el diablo a veces usando nuestros sentidos, entrando a través de nuestros sentidos, a través de nuestros apetitos, de nuestros deseos. Y es una batalla en la cual nosotros tenemos que estar vigilantes todo el tiempo y procurando, siendo disciplinados para estar conectados al Señor. El diablo también usa la mentira para hacernos pecar. Cuando se acercó a Adán y Eva, él usó la mentira y le dijo, así que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del huerto, de ningún fruto del árbol, y Eva le dijo, de todos podemos comer, menos del fruto del árbol del bien y del mal, porque el día que comamos, ciertamente, dijo Dios, moriréis. Y el diablo dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y acá viene una de las estrategias que el diablo utiliza para hacernos pecar. Él nos miente. Y él dice, ustedes no van a morir. Dios ha dicho en su palabra que todo pecado tiene una consecuencia. En el libro de Gálatas, el capítulo 6, versículo 7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero acá el diablo dice, mentira, ustedes pueden pecar, pueden hacer lo que quieran y no van a morir. No les va a ocurrir nada, no hay una consecuencia. Pueden hacer las cosas, nadie los va a descubrir, nadie lo sabrá, no pasará nada. Y muchas veces se nos mete en nuestra vida y nos lleva a través de caminos oscuros y peligrosos y nos induce a pecar y nos induce a hacer acciones que atentan contra Dios, contra su amor, contra su gobierno y contra nuestra propia vida. Y nos hace pensar que al principio todo es deleitable, todo es gozo. Parece que el pecado Él lo pinta como algo sumamente agradable. Pero finalmente el fruto que trae el pecado es dolor, es angustia, es tristeza, es muerte. Es verdad que hay pecados que aparentemente no traen consecuencias tan grandes, pero todo pecado es dañino a nuestra alma, nos separa de Dios, nos impide entender de una mejor manera, de una manera más amplia su amor y sus propósitos para nuestra vida, socava nuestro entendimiento espiritual, nuestra sensibilidad espiritual, daña y adormece nuestra conciencia. Toda separación de Dios, toda violación de sus leyes, de sus principios, de sus propósitos, de sus mandamientos, daña el alma y le ensucia y menoscaba todo nuestro ser. Él dice, no van a morir. Usa la mentira, usa el engaño, nos hace pensar que no habrá consecuencia. Todo pecado siempre trae una consecuencia a nuestra vida. A veces podemos pensar que nadie nos ve, que nadie lo sabe, pero recordemos, Dios sí lo sabe y nosotros mismos también nos hemos dado cuenta de que hemos estado atentando contra nuestro ser. El diablo usa también algunas cosas en este mundo para separarnos de Dios, como les dije, nuestros apetitos, nuestros sentidos. En la primera carta de San Juan, el capítulo 2, el versículo 16, permítanme leerles lo que dice allí. Primera carta de San Juan, dice así, 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. La Biblia cuando habla del mundo se refiere al lugar donde el diablo ha hecho su
su centro de mando, su gobierno, donde él lo ha corrompido y lo ha dañado todo para que los hombres terminen desobedeciendo a Dios y hagan su voluntad. Utiliza el mundo y lo ha llenado de un montón de cosas que nos apartan de Dios. Y acá dice los deseos de la carne. Bueno, el diablo sabe que después que nosotros caímos, nuestra naturaleza quedó realmente viciada, debilitada, corrompida, dañada. Y él usa los deseos de la carne para alejarnos de Dios. Usa tantas cosas, tantas acciones incorrectas. Y yo pienso en algunas cosas que a veces podemos estar practicando en este mundo lleno de sensualidad, donde hay imágenes obscenas, donde hay películas degradantes, donde hay carteles y tantas cosas que hacen alusión a la sensualidad, a la sexualidad. Y pienso, por ejemplo, algunos pecados que atentan contra nuestro ser, todo pecado en realidad, pero que usan los apetitos de la carne, la fornicación, las relaciones sexuales de una persona que no está casada. Y yo en este día digo, le estaré hablando a algún joven que no está casado y que tal vez está siendo inducido, está siendo tentado por el enemigo para practicar relaciones sexuales antes de estar casado. Pero yo quiero decirte, Dios tiene un plan para tu vida. Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y cuando practicamos estas cosas, nosotros estamos dañando nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque somos una unidad psíquica, física, emocional, espiritual y no podemos practicar las relaciones sexuales fuera del matrimonio, donde no hay compromiso, donde lo practicamos de una manera egoísta sin ser dañados y ser heridos en nuestro ser. Si estás siendo tentado en esto, quiero decirte que puedes clamar a Dios y pedirle ayuda para que Él te libere de ese camino donde estás avanzando, de esa tentación que está surgiendo en tu vida, porque hay poder en Cristo para poder librarnos de todas las cadenas que nos atan y no podemos dejarnos gobernar por los apetitos de la carne, sino por una razón santificada, producto de la acción del Espíritu Santo en nuestra mente. Otras acciones de la carne que trabajan en nosotros, el adulterio, las pasiones desordenadas, desviaciones sexuales que aparecen en nuestra vida muchas veces. Y yo digo, le estaré hablando hoy a una persona que está casada y se está envolviendo lentamente en una relación extramatrimonial. El diablo estará usando a un conocido, a un amigo, a un viejo amor, romance que se aparece en un momento justo delicado de tu relación matrimonial para dañarte, para hacerte caer, para extraviarte y confunde nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros apetitos porque nos separamos de Dios y no entendemos que Dios ha dicho que el matrimonio es exclusivo para dos personas que han hecho un pacto. Dice la Biblia que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Si nos dejáramos guiar por nuestras emociones y nuestros sentimientos, acabaríamos en la ruina, porque un día diríamos, siento que quiero a este, que quiero al otro, ahora no me gusta mi esposo, me siento mal con él, y pasaríamos nosotros de una relación a otra haciéndonos daño cada vez. Pero tenemos que entender que el amor es un principio y es una decisión, que se alimenta estando conectados con el Señor. El diablo utiliza los apetitos de la carne a través de películas, como les mencionaba, obscenas que promueven la inmoralidad sexual, el libertinaje. También dice ahí los deseos de la vista. Y es que el diablo ha llenado el mundo de un montón de cosas que a nuestra pobre naturaleza humana le parecen atractivos. Un auto que se ve como llamativo del año, una casa y quisiéramos hacerla así, que se vea linda, muy cómoda, muy llamativa. Y para eso invertimos tiempo, salud, energía, dinero, recursos para obtener esas cosas que finalmente igualmente nos dejan vacíos y nos llenan el alma. Porque lo que llena el alma en primer lugar es una relación profunda y seria con Dios, donde seamos leales a su palabra. Y luego una relación con nuestro semejante, con nuestra familia, esposos, padres, madres, hijos, basada en la sinceridad, en el respeto y en el amor. Eso realmente llena nuestro ser. Los deseos de la vista, el mundo, con todas las cosas, la pompa, la gloria que exhibe, que llaman nuestros sentidos, cautivan nuestros sentidos, la vanagloria de la vida, el querer ser destacado, la vanagloria de la vida, el que me reconozcan, el que yo llame la atención. El diablo se mete en nosotros a través de las modas, a través de los deleites mundanales, de una fiesta para un joven, pero también yo digo que el diablo trabaja en nosotros a través de esos sentimientos de orgullo, de egoísmo, de vanidad, de odio incluso, de rencor, tantas cosas que a diario batallan en nuestra vida. El enemigo está ahí para trabajarnos, para hacernos alejarnos de Dios, para separarnos de Él. Y nosotros no nos damos cuenta.
No ignoramos sus ataques, ignoramos a veces que cuando ponemos la televisión Él está allí trabajando, ha producido programas que bombardean nuestra mente. Ignoramos a veces, como ese versículo que yo que les mencionaba de Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice que Él indujo a David. Indujo a David, y quiero leérselos para que ustedes presten atención en este versículo. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. Miren lo que dice: Satanás se levantó contra Israel, y después dice incitó a David. La Biblia nos menciona que la acción del enemigo es real y que nos incita, trabaja en nuestras pasiones, en nuestros apetitos, a través de nuestra intemperancia. Él está allí seduciéndonos, engañándonos, provocándonos. Su presencia, la presencia de los demonios es real en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Él nos quiere inducir a la ruina, nos quiere separar de Dios, y eso lo logra, en realidad nos arruina cuando nosotros nos separamos del Señor. Algunas cosas también que hace el enemigo cuando no logra separarnos de Dios y no logra engañarnos, él entonces trae dolor a nuestra vida. Y pienso en Job. ¿Recuerdan ustedes? Job era fiel, el diablo no lo pudo hacer, no podía hacerlo pecar, así que trajo dolor a la vida de Job. Y les quiero leer un texto que está en el libro de Job, el capítulo 2, el versículo 7, dice así: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Dice ahí claramente que fue Satanás el que hirió a Job. A veces el diablo, cuando no puede hacernos pecar, nos hiere, nos lastima, trae dolor, trae sufrimiento a través de una enfermedad, de un problema matrimonial, a través de una crisis económica, de un problema con nuestros hijos, de un problema en el trabajo. Nos hiere, se manifiesta, su presencia es real y poderosa, actuando. Hay demonios que recorren el mundo, que recorren las casas, que recorren las vidas y atormentan a los hombres para hacerlos caer, para dañarlos, para entristecerlos. Especialmente cuando ve que no puede arruinar nuestra vida a través del pecado, trata de arruinar nuestra vida a través del dolor y del sufrimiento. Piensen ustedes en los profetas. Cuántos dolores, cuántos sufrimientos, cuánta persecución, cuánto daño físico. El diablo levantaba enemigos para tratar de atacarlos a ellos. Otra cosa que hace el enemigo, bueno, el libro de Hechos, el capítulo 10, 38, dice lo siguiente. También les leo ese texto de Hechos 10, 38. Dice así: el diablo, dice, estaba oprimiendo a mucha gente. Escuchen esto, dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Acá la Biblia dice clarito que había mucha gente que estaba siendo oprimida por el diablo. Y hoy en día hay gente que sufre en el mundo, hay gente que está siendo realmente oprimida por el diablo. Y es importante que tengamos estos conceptos serios, bien conscientes, para que busquemos aquel que es el único que puede defendernos contra los ataques del enemigo. Y como dijo el apóstol Pablo, pónganse la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Otra cosa que el diablo hace cuando no puede inducirnos a pecar, cuando trae dolor a nuestra vida, pero aún permanecemos fieles, como el apóstol Pablo, que había dolor, que había persecución en su vida, pero él permanecía fiel al Señor. Entonces lo que el diablo hace estorba nuestra obra, nuestra vida espiritual, nuestra misión. Y escuchen lo que dice Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 18, dice así: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Cuando queremos hacer la obra de Dios, cuando el diablo no ha podido impedirnos de una u otra manera separarnos de Dios, Él nos estorba en nuestro accionar, en nuestra misión, en lo que estamos haciendo a favor de Dios.
¿Se dan cuenta que la Biblia menciona al diablo como alguien real y que trabaja para impedir que nuestra vida esté conectada a Dios y para traernos dolor y para estorbarnos en nuestra misión como instrumento del Señor? Así que yo digo, ¿qué deberíamos hacer después de haber visto que realmente Satanás es un enemigo que trabaja en nuestra vida? ¿Qué deberíamos de hacer? Bueno, antes de mencionarle algunas cosas que deberíamos de hacer, quiero leerles algunas citas. Están en el libro El conflicto de los siglos. Hay 2 capítulos. Uno de ellos se titula El mayor enemigo del hombre y el otro Las acechanzas de Satanás. Pueden buscarlo y leerlo y yo voy a leer algunas citas de estos capítulos. Escuchen esta, dice así: mientras los hombres desconocen los artificios de tan vigilante enemigo, éste les sigue a cada momento las pisadas. ¿Se dan cuenta? Desconocemos las acciones de tan vigilante enemigo, los artificios, pero él nos sigue las pisadas. Y escuchen esto que tremendo: se introduce en todos los hogares, en todas las calles de nuestras ciudades, en las iglesias, en los consejos de la nación, en los tribunales, confundiendo, engañando, seduciendo, arruinando por todas partes las almas y los cuerpos de hombres, mujeres y niños, destruyendo la unión de las familias, sembrando odios, rivalidades, sediciones y muerte. ¡Qué tremendo!, ¿no? A veces nosotros ignoramos esto y vamos de manera ingenua y seguimos el pecado, y si pudiéramos ver al diablo real metiéndose en nuestro hogar, trabajando en la vida de nuestros hijos, trabajando en contra de la unión de nuestro matrimonio, trabajando en nuestra nación para destruirla. Si pudiéramos verlo, nosotros clamaríamos con mayor insistencia al Señor para que nos guarde y nos proteja, para que proteja nuestro hogar, para que proteja nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra nación, nuestra iglesia. Necesitamos los cristianos orar pidiéndole al Señor protección contra este enemigo poderoso. Si no tenemos la protección de Dios, este enemigo nos destruye, acaba con nosotros, usa nuestra propia naturaleza caída para arruinar nuestra propia vida. Es un enemigo astuto. Escuchen este texto: Satanás irá al extremo de su poder para acosar, tentar y desviar al pueblo de Dios. Irá al extremo de su poder. De una u otra manera tratará de inducirte, tratará de hacerte dolor, tratará de estorbarte, tratará de hacerte caer. ¿Cuántas veces después que hemos caído en un pecado decimos: ¿cómo lo hice? ¿Por qué hice esto? ¿Cómo fue posible? Porque el enemigo estuvo allí pensando, tratando, combinando todas las circunstancias y trabajando en tu mente y en tu naturaleza caída para llevarte a esa circunstancia pecaminosa. Es así. Escuchen, hay otro texto que dice así: solo Dios puede limitar el poder de Satanás. Y escuchen, este va de aquí para allá por la tierra, recorriéndola de un lado a otro, ni por un solo instante queda desprevenido por temor a perder una oportunidad de destruir las almas. Es importante que los hijos de Dios lo entiendan a fin de poder escapar a sus trampas. Solo Dios es el único que puede limitar el poder de Satanás. Pero cuando nosotros le abrimos la puerta al diablo, cuando nos aferramos al pecado, cuando lo acariciamos, cuando seguimos practicando un pecado, impedimos que los ángeles de Dios nos puedan guardar en contra de las acechanzas del enemigo y quedamos en su terreno, desprovistos de protección y casi listos para ser víctimas en sus manos. Dice: todos los que no son fervientes discípulos de Cristo son siervos de Satanás. ¡Qué tremendo! La única manera de escapar de ser instrumento del enemigo es siendo fervientes discípulos de Cristo. Escuchen de esto: fervientes, entregados. El corazón aún no regenerado ama el pecado y tiende a conservarlo y a paliarlo. El corazón renovado aborrece el pecado y está resuelto a resistirlo. Fíjense ustedes, cuando no estamos renovados, entregados, amamos el pecado y lo disimulamos, lo justificamos, lo disminuimos y nos parece que no es tan grave. Pero cuando estamos entregados a Cristo, el pecado nos parece repugnante. Las acciones del diablo las podemos ver en claridad, con claridad, acechando nuestra vida y lo repelemos. Algunas cosas que podemos hacer. Yo quiero compartir con ustedes algunas cosas que podemos hacer. El libro de Juan, la primera carta de Juan, el capítulo 3, dice: el que practique el pecado es del diablo. Algo que deberíamos de hacer es decidir total, completa y absolutamente sacar de nuestra vida el pecado, porque el pecado nos separa de Dios y nos mantiene conectados al diablo.
Y quisiera decirte, ¿será que hoy en tu vida el Señor te está revelando algún pecado acariciado que vienes practicando, que sabes que está mal, que el Espíritu Santo ha estado hablando a tu mente y a tu corazón y te dice, estás practicando algo que es incorrecto, eso que estás haciendo te va a llevar al mal, sabes que no deberías seguirlo haciendo, pero a veces sientes que no tienes fuerzas para romperlo, sientes que tu naturaleza está caída? Bueno, tienes que ser sincero en primer lugar contigo mismo y con Dios y reconocer que lo que estás haciendo está mal. Y cuando lo reconozcas, debes de tomar la decisión totalmente activa de romper y cortar ese pecado, porque si no te va a llevar a la ruina, y lo puedes lograr y tú puedes controlar y puedes sacarlo de tu vida, pero tienes que querer hacerlo, tienes que decidir hacerlo, tienes que tomar la decisión total y decir no más. Y clamas al cielo de manera sincera, profunda y directa. A veces nosotros le pedimos a Dios, Señor, por favor, no quiero seguir haciendo esto, pero no somos sinceros en el fondo de nuestro corazón. Pero en el fondo queremos seguir practicando ese pecado y no estamos dispuestos a cortarlo totalmente. Pero si entendiéramos bien a lo que nos va a llevar este pecado, lo que el diablo está haciendo, las fuerzas que se están cerniendo sobre nuestra vida, podríamos clamar y decir, Señor, por favor, sálvame, ayúdame a no practicarlo, dame fuerza para cortarlo. La primera acción que tenemos que hacer es no convivir, no estar con el pecado, porque nos va a arruinar y nos va a separar de Dios. Pedirle fuerza al Señor. Después en 1 Pedro 5:8 dice, velad y orad porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Algo que tenemos que hacer es ser perseverantes en nuestra oración, velar, mantenernos unidos al Señor, porque solo el estar conectados a Dios nos dará la sobriedad mental para percibir los ataques del diablo, porque el diablo se acerca de manera sigilosa, de manera imperceptible, y cuando nos damos cuenta ya está metido en nuestra vida y es difícil sacarlo. Por eso la manera que tenemos que repeler sus ataques es velar y orar, estar todo el tiempo leyendo la Biblia, aprendiendo la palabra del Señor, y Dios a través de su palabra abre nuestros sentidos espirituales y vemos un ataque y decimos, acá está el diablo, me quiere hacer pecar. Cuando estamos unidos a Dios en oración, Él abre nuestra mente espiritual para repeler sus ataques. Y finalmente otra cosa que debemos hacer, Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Tenemos que estar sometidos todo el tiempo al Señor, especialmente cuando sentimos los ataques del diablo. Tenemos que buscar a Dios en oración. Señor, por favor, ayúdame. Señor, necesito que me dé fuerza para esta tentación. Yo no puedo solo, Señor, pero tú tienes poder suficiente. Oh, Espíritu Santo, ayúdame, por favor. Trabaje en mi naturaleza caída. Y cuando clamamos por auxilio, no tengan dudas que vendrá poder del cielo. El diablo tentó a Jesús en el desierto y a lo largo de toda su vida, pero siempre fue derrotado, porque Jesús nunca se desconectó del Padre, porque siempre estuvo un escrito, está en su mente y en sus labios para repelerlo. Ojalá que nosotros actuemos de la misma manera, pasemos noches en oración como lo hacía el Señor, escudriñemos y estudiemos y memoricemos la palabra y estemos todo el tiempo velando y descubriendo cuáles son los propósitos, la misión y la voluntad de Dios para nuestra vida. Quiero desearte en este día, querido hermano, un día de total conexión con el Señor, pero no solo este día, en tu vida entera. ¿Sabes por qué? Porque el diablo te quiere destruir a ti y a tu familia. No ignores que Él es un enemigo real. Tal vez estarás viviendo un problema hoy y te das cuenta que fue porque le abriste la puerta a Satanás. Y si aún no lo estás haciendo, si aún no lo has vivido, quiero decirte que Él está allí queriendo entrar a tu hogar, dañar a tus hijos, dañar tu matrimonio, dañar tu trabajo, dañar tu vida. Vuélvete a Jesús en oración, entrégale todo tu ser, saca lo malo que hay en ti, porque si dejas una rendija abierta, el diablo por allí podrá entrar y seguir dañando tu vida. Es mi deseo y oración que tú puedas ser lleno del Espíritu Santo y quisiera cerrar haciendo una oración en este momento contigo. Querido Padre Celestial, gracias porque tu palabra nos alerta contra ese enemigo poderoso y malvado que quiere destruir nuestra vida y que se ha levantado en contra tuya. Señor, no tenemos poder para repelerlo, para guerrear contra él, pero sabemos que Cristo ha vencido a Satanás, que Él es vencedor, poderoso, y en Él nosotros en su fuerza, en su poder, podemos ser también victoriosos. No queremos obedecer a este enemigo, sabemos que Él es mentiroso y padre de mentira. Nos quiere engañar y hacer ver que si pecamos no pasará nada, pero sabemos que vendrá dolor y tristeza a nuestra vida. Por eso en este día clamamos por poder, por fortaleza,
por la acción del Espíritu de Dios en nuestra vida para serte fieles, para ver el pecado en toda su dimensión y en todo su horror, para reconocer los ataques del diablo y para poder resistir los ataques del enemigo y matar nuestra naturaleza carnal para poder obedecerte. Gracias por todo. En tus manos nos encomendamos en el nombre precioso y maravilloso de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bendecido día para todos y que el Señor nos acompañe. Un gran abrazo.